¡Ya no le tire! ¡No le tire! ¡Ya no tiren! Mira, para allá salte. Para allá, por todo el camino. Sigan por todo el camino. Se fue pues ella por allá, por ahí, por lo tatal que le dicen. Por ahí lo mataron, dicen. Y mucha gente dice que no lo mataron. Que no es muerto, sepa Dios. Y que se recuperó un tiempo de que después, al ver las situaciones tan injustas que se pasaban por aquí, que iba a regresar. Y es que estábamos acostumbrados. A Lucio lo mataron muchas veces. A Lucio lo detuvieron muchas veces. A Lucio lo encontraron muchas veces. Y pues la única vez que lo mataron fue la última. O muere peleando o sabe que su vida no le pertenece. Ese es el criterio revolucionario. Una gente que se va a la guerrilla, se va por conciencia, se va por defender una causa justa, ¿no? Y no todos tenemos los pantalones para poder agarrar las armas y luchar y dar la vida por la gente pobre, pues. Más que conocimientos teóricos ni la fregada, nada. Simplemente que tuviera uno el espíritu de querer luchar, de querer buscar una nueva forma de vida. Les voy a contar lo que hemos visto aquí en el Porvenir. Cuando yo nací, bueno, ya que crecíamos, nos trajeron caminando por aquí, por este caminito, con mi abuela Aldegunda, fuimos a visitar estas casas.
Fuimos a conocer a Pedro Reyes, que allí vivía con doña Juana. Pobrecito, pobrecito, comiendo frijolitos, ahí nos dieron frijolitos también, mi abuelo. ¿Cuántos años habrá él? Hace como 20 o 25 años. Regresamos, están iguales. Fuimos 3 hermanos, de papá y mamá, del señor Cesario Cabañas Iturio y de la señora Rafaela Gervasio Barrientos. Pues mis padres, yo pienso que se conocieron en la sierra, porque después de los movimientos revolucionarios, cuando mi abuelo Pablo Cabañas Macedo anduvo allá en la sierra. Mi madre se separó de mi papá cuando yo cumplía más o menos año y medio. Pasados 5 años, mi madre se vuelve a casar. Y soy el hijo mayor de ese segundo matrimonio. Pero como mi papá no nos quiso dejar al lado de mi mamá, entonces nos recogió. Y yo fui a dar más o menos al año o año y medio con mi familia paterna. Lucio empieza a buscarnos a partir de la muerte de su papá. Lucio nunca estableció la diferencia de parentescos entre él y los demás hermanos. Lucio llevaba bien con todos nosotros y nos hacía travesuras a nosotros. Era muy bailador, le gustaba ir a los bailes. Y lo perseguían las muchachas, pero con ganas. Siempre, los amigos lo seguían, yo creo que por eso. Porque siempre andaban riéndose. Rara la vez se le vio triste a Lucio. Excepto cuando muere mi abuela. Y que llegamos a ver a mi mamá, mi hermano. Fue cuando lo vi llorar yo una vez. Que bueno, no entendíamos por qué había tanta hambre, por qué había gentes que ni siquiera llevaban zapatos, había gente descalza. Nosotros mucho tiempo anduvimos descalzo. Y comentábamos que por qué había gente que mataba a la demás gente, que por qué los gobiernos eran tan malos. Recuerdo que platicábamos eso. Le digo, no, pues quién sabe, le decía yo, porque yo tampoco lo entiendo. Pero él se adentró mucho en el problema, se metió mucho al problema de pensar, de querer descubrir por qué había tantas injusticias. Él vio morir pues enterrar a mi padre, a mis tíos, todo eso lo vivimos nosotros. A veces amanecían muertos nomás, balaceados, y no sabían de quién. Lógicamente, pues sabíamos que era la policía, porque la policía se dedicaba a eso por órdenes de la autoridad, y pues también porque había un ricachón que le pagaba a la policía para que le quitaran a alguien de en medio. Y la historia de Guerrero es esta historia, la historia de los muertos a la mala, la historia de los matones y de los matados, la historia de los caciques, la historia de los grandes personajes terribles, la historia de los héroes trágicos. Esta idea de que los guerrerenses no mueren de muerte natural, esta idea de que hay fantasmas que recorren todos los pueblos, todos los barrios, de que Guerrero es un camposanto, un camposanto de muertos a la mala que penan por su postergado afán libertario. Y en esta construcción de Guerrero como un estado, en realidad es la construcción de la heredad de los caciques de Guerrero, de los caciques de la región, que decidieron construirse un estado para gobernarlo, que decidieron construirse un estado para ser ellos los dueños de la entidad, y que se lo disputaron por años y años, dejando cadenas de muertos en el esfuerzo. Existe en el estado de Guerrero esta situación del hombre violento, el hombre comprometido con una causa a partir de los agravios históricos que se han generado. Entonces, este cacicazgo que nunca pudo ir acorde con los cambios que se van produciendo generacionales, que van tratando igual al abuelo que al padre y al nieto. Sin embargo, esto no cambia, y si no cambia, se va generando una huella de agravios
que son fáciles de prender con una propuesta de rebelión en contra de esta situación. Cuando Lucio se huye de la casa, hace un plan con el tío Bencho. Se lo lleva Bencho a que conozca Tixla. Pero Lucio ya tenía el plan, ya no regresó. Él estudia el 4º año en la primaria Vicente Guerrero. Y de 4º año consigue una boleta de 5º año. Y hace la prueba para el 6º año en Ayotzinapa. Había 6º año de primaria en Ayotzinapa. Entonces él entra como becado. Lucio trabajaba en Tixla con un molinero, ¿no? Repartiendo la masa allá y acá, llevando masa, ¿no? Y cuidaba por las noches la entrada a un hotel. Pero con eso estaba sosteniéndose para irla sobrellevando y poder terminar la primaria. Nosotros nacimos en Ayotzinapa haciendo todo. Yo me acuerdo que estaba en 6ª primaria cuando hicimos la primera asamblea, con 5 compañeros. Compañeros, estamos estudiando, vamos a terminar la primaria, ¿qué vamos a hacer por el pueblo? Parece que vamos a hacer una revolución. Pues que hablaran los de 6ª primaria, nosotros de revolución era muy raro. Entonces nosotros hablábamos de revolución antes de irnos a la escuela. A las escuelas normales rurales, que creadas durante el cardenismo, se fijan en una orientación declaradamente socialista y para una reivindicación de derechos agrarios, políticos, sociales de las zonas rurales. En ese tiempo Ayotzinapa, digamos, a pesar de que se decía que era una escuela normal rural, que se supone prepararía profesores para llenar todas las vacantes que hubiese en las poblaciones rurales. En las aulas todavía se escuchaban este tipo de análisis de la lucha de clases, de la revolución y cosas por el estilo. Toda esta visión que los comunistas de aquel tiempo tenían en relación a lo que fue la Revolución Mexicana. Y no hay que olvidar que esa normal, y yo creo que todas las normales en la época de Cárdenas, fue un bastión del Partido Comunista. La escuela pública del tiempo del general Cárdenas estaba ligado al programa de transformación social profunda de la sociedad mexicana. Iba con mis amigos yo por la calle y escuchamos el ruido de un festival dentro de la escuela y nos metimos. Y estaba en el uso de la palabra precisamente Lucio, agarrando el micrófono, los micrófonos gigantescos que había en aquella época, y estaba diciendo un discurso. Cuando llegamos, él estaba finalizando las últimas frases, vinieron los aplausos, y después de eso, él dijo que iba a cantar una canción. A él le gustaba cantar. La primera vez que lo vi cantando. Yo jamás me imaginé que ese muchachón que imitaba a Jorge Negrete y que estaba medio tieso, medio cascorbo, con las amplias espaldas y sus pómulos salientes y su pelo parado, no me imaginé que ese joven después se convertiría en un dirigente estudiantil de la normal donde yo estudiaba, ¿no? Después, al entrar a la normal, él se metió a la política de lleno, a la política estudiantil. Y a través de la política estudiantil te puedes meter a los partidos. Lucio se identifica desde un primer momento con las líneas socialistas, entra en contacto con los liderazgos más importantes que se generan en este movimiento, pero sus relaciones eran muy fuertes. El haber sido secretario general nacional de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México
pues le abrió un abanico de contactos inmensos. Y cuando él se ejerce como líder, buscó el acercamiento entre la comunidad estudiantil, los padres de familia y también los campesinos, ¿no? Los agricultores, los productores. Y se hablaba mucho del secretario general de la federación, que era Lucio Cabañas, como un hombre muy combativo y con mucha habilidad para conciliar los diferentes intereses que se movían al interior de nuestra organización. Se estaba desarrollando la Revolución Cubana, entonces nosotros los estudiantes nos enlazábamos con Radio Habana Cuba y escuchábamos las históricas intervenciones de Fidel Castro, ¿no? Y del Che Guevara. Yo recuerdo haberlo visto ya en la época de la huelga contra Caballero. Él era representante de los estudiantes de Ayotzinapa, es un militante del Partido Comunista. Caballero Aburto era un gobernador déspota, atrabiliario, sanguinario, incluso para los estándares de Guerrero, que son muy altos en este sentido. Es tumbado por un movimiento, y por un movimiento encabezado por una insurgencia cívica, una insurgencia ciudadana plural, incluyente, donde estaban expriistas, donde estaban comunistas, gente del Partido Socialista y ciudadanos del común y gremios de todas clases. Luego la Asociación Cívica Guerrerense participa en unas elecciones por el gobierno estatal, le ganan al PRI, interviene el ejército, los meten en la cárcel, matan gente y desconocen al gobierno legítimamente electo. Lucio era el presidente del Comité Regional de Lucha por la destitución de Raúl Caballero Aburto, ahí en Atoyac. Pero yo creo que tanto Lucio como Genaro tuvieron que ver las enseñanzas de ese movimiento para después conformar su propia estructura política, ideológica, que los llevara a pronunciarse en las guerrillas. Pasó la matanza de 18 campesinos en Tierra Caliente. Antes de que estuviéramos en el monte, pasó la masacre de estudiantes y de campesinos en Chilpancingo por la lucha contra Caballero Aburto. Pasaron asesinatos por donde quiera. Bueno, como maestro fue una persona muy atractiva, porque él a los niños los sabía tratar. Sí, los trataba muy bien sus alumnos, ¿quién no lo quería? Todos lo apreciaban mucho. Decía Lucio, bueno, pues si la gente apenas tiene para medio comer aquí, ¿y cómo quiere que vayan uniformados los niños, no? Y además que no fueran pues, con ropa remendada, ¿no? Entonces Lucio decía, no, que los niños vengan bañaditos, con ropa limpia y remendaditos y con guaraches. Si aquí hace calor, ¿para qué queremos zapatos? Que van remendaditos. Maestro, que oigan, pero es que yo no tengo, nomás lo único que tengo son pantalones rotos del niño, pues póngale un parche. ¿A poco se puede? Pues sí, pues ¿cómo? Si el pantalón no va a prender, decía Lucio, ¿no? No, si el que va a aprender es el niño, a él sí es darle de comer, a que sea frijolitos, mándenlo comido y bañadito, eso sí. Me dio clase en cuarto año. Lo seguíamos mucho porque nos gustaba, le gustaba tocar la guitarra y le gustaba cantar, estar tocando. Y entonces nos íbamos con él donde vivía, él rentaba una casita y ahí convivíamos y el profesor nos mandaba a comprar las tortillas, los chiles, los tomates y comíamos con él. Ahí ponía una olla de frijol y a darle. Lo único que nos decía que teníamos que superarnos, teníamos que estudiar. Él hablaba mucho de la igualdad. Para ese tiempo nosotros estábamos ya organizando el sindicato. Estábamos peleando por dirigir el sindicato en la zona escolar de la ciudad de Atoyac. Lo logramos al poco tiempo. Y enterados de que estaba este amigo con la experiencia que ya traía de la FEX a nivel nacional, creímos que debía incorporarse a este equipo de dirección del sindicato para seguir trabajando y seguir ganando delegaciones sindicales en toda la Costa Grande. Nuestro proyecto era copar la Costa Grande con comités democráticos, digamos, sindicales. A nivel nacional existía un movimiento magisterial, un movimiento disidente que se denominó Movimiento Revolucionario del Magisterio. Nació
de una explosión de rebeldía de una masa importante, unos 8 o 10 mil maestros reunidos. Y el motivo de la rebelión, diremos, ¿no? Salarios de hambre para el magisterio. Charrismo sindical hasta niveles de gangsterismo. Formamos el movimiento revolucionario del magisterio. Lucio Cabañas, Serafín Núñez, César Núñez Ramos, algunos desaparecidos como Jacob Nájera Hernández, Inocencio Castro Arteaga, que fueron víctimas de la guerra sucia y hoy están desaparecidos. Tuvimos la pretensión, y en cierto modo la conseguimos, de convertir al MRM en instrumento de pelea nacional por parte del magisterio. Tuvimos éxito importante: Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Estado de México, Morelos. La de Guerrero estaba bajo la dirección de Lucio Cabañas. En el año 64 ingresamos juntos al Partido Comunista, pero ya en el 64, ya siendo maestros acá en la Costa Grande. Mi maestro era Serafín Núñez, él daba otro grupo más bajo, no sé si un segundo año o un tercero, pero pues como yo visitaba mucho a Serafín y Serafín vivía junto con él, pues lógico que nosotros hicimos una amistad de muchísima hermandad, pues. Empezamos a participar así con él y con todos, entonces fue cuando yo lo conocí, ya nos unimos a los movimientos, luchábamos en situaciones del Dime Café, de los copreros, de todos los problemas, pues ayudando a los campesinos, digamos, enseñándoles a resolver sus problemas. ¿Sí? La línea política del partido nos decía que teníamos que hacer, había que penetrar el movimiento campesino, magisterial, etcétera, organizarlo, liderarlo, organizar a las mujeres, a los jóvenes, había que organizar a la juventud comunista. En aquellos años, yo digo, recibíamos la simpatía y la aprobación de la sociedad, pues no así de los gobiernos, ¿no? El gobierno del Estado le pidió a la Secretaría de Educación Pública que nos sacara de aquí porque no nos aguantaban allá en Atoyac y nos visualizaban a nosotros como los dirigentes de todo el movimiento. En realidad, pues sí lo éramos, pero no era para tanto, no éramos un peligro, pues. Y nos mandaron a un pueblito muy simpático que parece un pueblo del antiguo oeste, Tuitán se llama. Comenzamos a organizar a las muchachas, a los jóvenes, comenzamos a organizar a los campesinos y a las mujeres. De las señoras con hijitos, con sus rebozos, descalzas, partidas por el frío de Durango. Y entonces organizamos la unión de mujeres de Tuitán. Y esa fue la primera acción que se llevó a cabo. Fue una marcha a pie de Tuitán a Durango, con las mujeres y sus hijos cargando por toda la orilla de la vía, hasta llegar a la ciudad de Durango. Y se llevaba un pliego petitorio. Se pedía alimentación para los niños y se pedía empleo para los padres de familia. Entonces yo creo que comenzaron a visualizarnos otra vez ahí, las autoridades, y comenzaron a llegar las peticiones de que nos regresaran de ahí. Y como de acá seguían la petición de que nos devolvieran, porque yo lo que no me había enterado es que yéndonos de aquí, pues yo no percibía el tamaño de la movilización aquí. Sin embargo, Lucio, donde andaba con Serafín, lograron entrar en contacto con el secretario general de la sección 14. Y ya Lucio le dijo, bueno, nosotros no queremos venirnos, tú como líder sindical estás obligado a defendernos a nosotros. Dice, bueno, yo no respondo, yo nomás sé que ustedes están amenazados de muerte en Atoyac y yo no quiero que el sindicato lo culpen al rato. A pesar de las amenazas nos vamos nosotros, porque no somos criminales, no somos delincuentes, estamos ejerciendo nuestra profesión con los alumnos, con los niños, entonces nos vamos nosotros. Regresamos y nos incorporamos al trabajo en la escuela, a la misma escuela donde nos habían corrido. Y entonces resulta que aparece el otro conflicto en la otra escuela, en esta llamada escuela real, vinculada a los dueños del dinero y a la autoridad política, ¿no? Y se viene este núcleo de profesores ya organizados con un conjunto de padres y nos plantean el problema, ¿no? Queremos que ustedes nos digan cómo hacer un movimiento para echar a ese director de ahí.
y para hacer los cambios que ustedes hicieron ahí en su escuela. Un poco se trataba de exportar la revolución ahí, ¿no? La revolución escolar, pues. Entonces ahí la confrontación claramente fue social, pues, ¿no? Se polarizó. De plano, los que dirigían el movimiento éramos nosotros, éramos los dos. De pronto yo me vi con una pistola en el cinto. ¿Cómo llegó a mis manos? Pues recuerdo que alguien me la dio. ¿Y esto qué? No, pues es que hay la idea por ahí, se oyen los rumores de que a ti y a Lucio los van a matar. Pero Lucio manejaba el arma bien, pues él estaba familiarizado con ellas. Él se ponía, estaba con el micrófono hablando hacia el ayuntamiento, con la cara hacia allá, dando la espalda hacia acá, y entonces yo me ponía espalda con él para estar vigilando hacia atrás, ¿no? Y en un momento dado yo lo veía que estaba con el micrófono aquí y con la otra mano atrás, es decir, como agarrando el arma, pues. Que había maestros del pueblo que estamos dispuestos a orientarles no solo en la educación, sino en su lucha como partes del pueblo, padres, familia, partes del pueblo, contra todo el régimen, contra el gobierno, contra la clase rica. Y nos metimos con los problemas, contra las compañías madereras, contra el ayuntamiento, contra la explotación de los ricos allí en Atoyac, y se creó el movimiento. Entonces fue que se enojó don gobierno y nos mandó un montón de judiciales y nos hicieron una matanza el 18 de mayo. Era un movimiento interno de una escuela contra una directora que explotaba la miseria de los propios padres de familia, con cooperaciones exageradas, con exigencias de otro tipo que rompían, digamos, el respeto a la pobreza de la gente. Ya a las 10:45, pues ya el profesor ya estaba en el Zócalo y me encontré unos judiciales así con las armas en la mano. Estaba hablando Lucio en el micrófono y le tira la manotada así al micrófono. Pero entonces viene otra compañera por aquí vivía. Yo creía ya iba lista, pero llevaba un picayelo. El señor le cava el picayelo en la espinazo al comandante. Y ya oí la balacera, pues, y me metí así a una casa que estaba ahí. Regino Rosales ya estaba forceando con otros judiciales. De las azoteas de los edificios que están ahí en Zócalo, ¿verdad? Allí había gente que tiraba. El señor que resguardó a Lucio fue el que murió primero y a él se lo sacaron, dicen que se lo sacaron rumbo al poblado del Ticuy, según dicen que se lo sacaron para allá al poblado del Ticuy. Cuando nos dimos cuenta de que a través de la radio que iba a haber un zafarrancho, una masacre de parte del gobierno estatal, que llegó la policía judicial y quería detener al profesor Lucio Cabañas. Nosotros pues sentimos coraje, ¿no? Porque sus ideas no eran llamar a la violencia, ¿no? Después de la masacre, el ejército andaba patrullando las calles, la policía judicial andaba cateando casas arbitrariamente y me andaban buscando, obviamente, a mí también, ¿no? Compañero que murió allí en la matanza el 18 de mayo, el compañero Regino Rosales, el compañero Arcadio Martínez, el compañero Chano Castro, el compañero Prisciliano Telles y la compañera Isabel Gómez, que estaba embarazada y todavía la fueron a levantar y se le movía el niño en la barriga. Y luego, pero la tropa estuvo pasando todo el día. Después de los hechos estuvo pasando toda la calle de Hidalgo y en la noche también. Del 18 en la noche aquí la gente durmió en el corredor y ni se dormían ni nada. Y la gente traía cosas a regalar para la gente que estaba resguardando pues aquí la casa y muchos no sabían que estaba aquí el profesor. Y muchos que sí sabían pues estaban callados. Llega, sube las escaleras esas, las gradas y entra y se pasa. Se preocupa de la matanza de los compañeros, muy indignado, muy corajudo y muy sentido. Aquí durmió, a otro día amaneció. El 19 de mayo salió de aquí a las 4 de la tarde con 45 minutos. Se despidió de mi mamá, de una tía mía y de mí y me dijo, te cuidas, te resguardas porque se viene una represión muy dura. ¿Sí? Ya el otro día, que fue el 19 de mayo, lo vi llegar acompañado por un primo mío que está desaparecido hoy, Obdulio Morales Gervasio.
Y ya él decía, bueno, pues ya llegó el momento que yo les decía, vamos a tomar las armas ya. La justicia no la podemos esperar así. Ahora nos toca a nosotros vengar al pueblo. Cuando nos matan compañeros, hay que matar enemigos. Cuando matan pueblo, hay que matar enemigos del pueblo. Nomás eso esperábamos, que nos dieran un motivo. Estábamos cansados de la lucha pacífica sin lograr nada. Por eso dijimos, nos vamos a la sierra. Los primeros años de Lucio en la sierra de ninguna manera fueron los años de una guerrilla. Sí, eran los años de un grupo de luchadores sociales, pues luchando por sobrevivir, por mantenerse vivos. Estrellan un riflito, 2 riflitos, y eso los usaban para cazar animalitos para comer, ¿no? Eso me lo platicó a mí Lucio. Días y noches sin comer y sin dormir, porque había que estar en unos lugares caminando a pie muy lejos y regresarse para evitar quedar en región, en áreas donde no nos convenía, que cerca de Coyuca no llegamos, pero estaba tan pobre, estaban más fregados que nosotros en comida, no tenían de comer nada. A Lucio un matrimonio le ofreció de comer. Dice, no, compañera, es que yo ya comí hace ratito y teníamos como 3 días sin comer, ¿no? Que pues ahí las tareas eran parejas, ¿no? Tanto hombre como mujer teníamos las mismas obligaciones a las comisiones que se ponían. Pues comisiones, algunos de cocina, a otros de tener alguna visita a algún rancho, algún poblado, de ir a encontrar a alguien si iba a llegar a alguien, y todos, o sea, todos teníamos las tareas parejas, ¿no? Muchos muchachos pues no sabían hacer tortilla y hacían unas memelas pero bien panzonas, bien ombligonas, que hasta las teníamos que rebanar porque no se cocían tan fácil, ¿no? Primero me dan una pistola y me dan mis 2 tortillas, pero así, gruesotas. Y el plato con frijoles, que al momento de caerle al frijol al plato hasta sonaba, ¿no? Porque a veces no los dejaban ni cocerlos bien porque el tiempo también. Lo que le daban a uno, pues si le sobraban, pues tenía uno que guardarlo, porque pues había momentos en que no había ni cómo siquiera comer algo, ¿no? Ya conocí ahí aquí al compañero, a Josafat. Ahí también se tenía que pedir permiso para ser novios. Ahí llegan ellos y pues se hace la reunión de todos los días a eso de las 7 de la noche. Presentan a ellos que pues vecinos y que compañeros de los pueblos y bueno, ahí fue cuando yo la conozco. Y luego ellos se retiran y en la tarde nos dicen que fuéramos al pueblo porque iban a hacer algo así como un convivio pues en honor a nosotros, y me encuentro otra vez que estaba ahí ella. O sea, no sabía que se había ido. Entonces llegamos y encontramos que estaban ahí ellos. Hacen un bailecito allí y con esos tocadiscos de esos de pilas, ¿no? En general Lucio siempre usó camisa blanca, manga larga. Y cuando alguna vez en la guerrilla llegó a usar camisa manga corta porque esa le llevaban, pues ya no podía comprárselas, ¿verdad? Luego hacía broma, ¿no? Era mi brazo, ¿no? Se burlaba de su brazo, ¿no? Porque decía que tenía cañaña, ¿no? Decía la broma, ¿no? Después él comenzó en su primera fase a organizar la famosa brigada de ajusticiamiento que se llamó del Partido de los Pobres. Y nótese aquí esto de Partido de los Pobres, este pobrismo es característico del pensamiento de él, ¿no?
Yo creo que tiene que ver con la polarización de la sociedad en esa región, ¿no? Estaban los pobres y los ricos, y en medio no había nada, pues. Así. Y como para hacer que la gente lo entendiera, ¿de qué partido eres? Soy el partido de los pobres. Aún antes de la guerrilla se hablaba de eso, ¿no? Los pobres y los ricos. Pues nunca habló de socialismo, nunca habló de marxismo, nunca habló de una sociedad comunista. Él hablaba de pobrismo. O sea, él creía tener una ideología propia, ¿sí? Que era como una especie de resultado de la forma de pensar de la gente con la que él había convivido toda su vida, de los campesinos, de la Sierra de Guerrero, ¿no? Y a esa forma de pensar rebelde, enemiga de los caciques, enemiga del ejército, ¿sí? Él le llamó pobrismo. Cuando tú hablas el lenguaje de ellos y los entiendes, en ese momento te entienden y es fácil penetrar, y es lo que hizo él. ¿Qué les decían? El café se lo entregan los galeanos, el café esto, el café lo otro, y miren esto, miren lo otro, si hiciéramos esto sería mejor, pero se lo está diciendo en palabras que ellos entienden, y no habla de plusvalía, bueno, no hablara de globalización ni capitalismo, dirían, nos están fregando por esto. Como que hablaba el lenguaje del campesinado, pero que de alguna manera nosotros los impreparados, pues lo entendíamos perfectamente, ¿no? Y sencillo, sensible, agradable en su diálogo, ¿no? Él decía, por estrategia, que no tenía que decirse al campesino que la lucha tenía que ser socialista, porque no le iban a entender. Conocemos a través de los libros la experiencia de Lenin. Sabemos que nos habla de la lucha de masas, pero eso a nosotros aquí no nos sirve, porque nosotros tenemos que empezar desde muy abajo, antes de tener a las masas. La teoría que nos da Lenin no nos dice cómo se hizo de las masas. Por esa razón nosotros no necesitamos ningún análisis, y hasta ahorita para desarrollar la guerra en México no necesitamos tanto análisis. Vamos a desarrollar la guerra contra la clase rica. El único análisis es que nos están fregando y hay que organizar el pueblo para contestarles. Pues mi pueblo hizo 5 o 6 asambleas en pleno pueblo, y los soldados pasando por la carretera, y él en plena asamblea. Pues ya en esa reunión ya sus ideales eran diferentes, ¿no? Que entonces teníamos que, el que gustara pues, tenía que entrarle al movimiento armado, a su lado, y colaborar de otra manera, ¿verdad? Y en sí él invitaba a que lo siguieran voluntariamente. Porque llegaba a las comunidades y pues si había gente, les daba dinero, ¿verdad? Y se ganó la simpatía de mucha gente por esa razón, ¿no? Ellos estaban acostumbrados desde la revolución que vino. Zapata, el general Zapata mandó ayuda, armas y todo para levantarse. Ahora por eso decían, oiga, profe, ¿y quién es el general que da el material? Decían, ¿cuándo? Tengo la fecha nomás. Creían que era tipo Madero, de que se manda un comunicado y el 20 de noviembre se levanta sin insurrección a la gente. Que aquella gente está ya como muy predispuesta para luchar, ¿no? Como que es algo que ha sucedido a lo largo de la historia, de generación en generación en la Sierra de Guerrero. De hecho, las líneas de abastecimiento están establecidas, pues quién sabe desde cuándo. Los ancianos ya saben cómo hacer las cosas y lo van transmitiendo a los más jóvenes. En la época de mayor desarrollo de la guerrilla llegaron a ser no más de 150. No más de 150 guerrilleros, y con la característica de una guerrilla rural con memoria histórica. Te voy a demostrar que tú puedes ejercer el poder si eres capaz de armarte y de organizarte con nosotros y de acompañarnos a la pelea. Derrotas del ejército en Guerrero en 1972, 73 son espectaculares, diríamos. No hay en el país, ni después de la revolución, nadie que le haya asestado golpes comparables, salvo los cristeros en los últimos años 20. Nosotros no íbamos a perder fácilmente, porque teníamos un pueblo que decía, cuídense, los soldados vienen por tal rumbo.
Oye, los soldados están saliendo de Acapulco. Dicen que son muchos que vienen en camiones. Porque sabían que en la sierra, digo que ahí en la brigada con Lucio, pues estaban seguros y tenían forma de enfrentarse al gran enemigo, al odiadísimo enemigo que era el ejército. Hasta donde me pude dar cuenta, todos tenían algún agravio, alguna cosa personal por qué luchar en contra del ejército. No, sin ninguna formación política. Los estudiantes, los maestros, los campesinos, cada acción que llevaba a cabo la brigada y que era exitosa, despertaba una gran simpatía. De antemano compartíamos las inquietudes, ¿no? Y ahí a contraer compromisos, comisiones, tareas de organización, de ir formando núcleos de apoyo, de respaldo al movimiento, de tener casas de seguridad para las brigadas. Para la lucha dentro del urbano, en los pueblos grandes, contamos con el estudiantado de Guerrero. Todavía el estudiantado está con nosotros y esa es nuestra garantía. Como estudiante había un ambiente de mucho entusiasmo dentro de la universidad por participar en las cuestiones armadas, en el movimiento armado, que como veíamos a los guerrilleros, como veíamos a Lucio, como veíamos su ideario, pues lo veíamos realmente como una opción de construir un país diferente, un Guerrero diferente. De manera que estabas prácticamente copado por la gente que la conocías aquí en la cotidianidad, eran tus amigos, convivías con ellos en el grupo y después era la gente que estuvo vinculada, muy, muy comprometida, incluso a muchos de ellos pues desaparecidos. Lo que apoyó la universidad fue en la libertad de discutir todo lo que se quisiera discutir. Había algunos que tenían una relación estrecha, iban y venían. Y bueno, algunos se incorporaron a la guerrilla, por eso fueron perseguidos, desaparecidos. Algunos fueron perseguidos solo porque eran estudiantes destacados como estudiantes y en la lucha, sin que se tuvieran plenas evidencias de que estaban participando en la guerrilla. Pero en serio yo busqué la relación aquí entre los líderes del movimiento estudiantil, que de manera natural nos fuimos encontrando, que fuimos hablando de la necesidad de participar en un cambio social en México, en Guerrero. Un estudiante de Derecho me buscó y me dijo, traigo un recado para ti de Lucio, del Chivo, porque le decían el Chivo. Cuando vimos a Lucio por primera vez, yo ya había visto una vez una foto de Lucio. Me había dado cuenta que él tenía unos ojos muy tristes. Así que cuando de pronto un compañero se acerca a platicar con nosotros, lo primero que me llama la atención es que tenía los ojos muy tristes. Y dije, él es. Con Lucio aclaramos varias cuestiones que a nosotros nos inquietaban. Por ejemplo, había un manejo recurrente de parte de algunos compañeros del Partido Comunista de que el Partido de los Pobres era el brazo armado del Partido Comunista y bueno, nosotros quisimos que fuera la dirección del Partido de los Pobres que nos dijera claramente cómo estaba el asunto. Lucio nos explicó de los lazos que tuvo de su militancia anterior con el Partido Comunista, de que se mantenían relaciones, etcétera, pero de que de ninguna forma se obedecía a la política del Partido Comunista. Con Lucio se acuerdan varias cuestiones respecto a formación, nuestra participación en actividades de formación política. Así es que básicamente era un núcleo campesino y había estudiantes. Varios de los que eran parte de la brigada eran estudiantes, pero no todos de la Universidad de Guerrero. En el caso de los guerrilleros urbanos, deriva fundamentalmente de la ruptura que significó el movimiento de 1968.
Las secuelas de este movimiento van primero a fracturar las estructuras de los partidos de izquierda establecidos y después a convertirse en un proyecto de transformación del país que primero por las armas y después por el periodo de amnistía finalmente va a conseguir su objetivo: establecer las reformas políticas que han ido cambiando al país a finales de siglo. El ejemplo del 10 de junio y del 2 de octubre, pero otros más como el movimiento alcoprero y toda la cuestión de Guerrero, nos hacían ver que como no había límite en el uso de armas por parte del Estado, decíamos, bueno, pues entonces si ellos están actuando así, nosotros tenemos que entonces tener una participación de ese tipo, ¿no? Nuestra visión del mundo en aquel entonces es que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Teníamos una visión sobre la gravedad de los hechos por los que estábamos atravesando socialmente hablando, y nos estábamos convirtiendo o empezando a involucrar en tareas que eran auténticamente peligrosas y subversivas. El MAR se había fundado en 66 en Moscú, ¿no? Y ya una de las tareas principales era buscar un país que nos entrenara al grupo. Cuba no aceptó, Vietnam estaba en guerra, se habló con los argelinos, tampoco no aceptaron finalmente. Y bueno, y los coreanos les pareció interesante y llegamos allá a Corea. El primer grupo eran 10 gentes, el segundo grupo fuimos 17, pero fue un entrenamiento militar fundamentalmente, ¿no? Pues para saber manejar las armas, saber de emboscadas, saber de artefactos bélicos, en fin, de toda esta cuestión. En el Espartaco se planteaba una revolución de masas, no una revolución, un intento de echar a andar la revolución por unos cuantos individuos. Eran discrepancias que se tenían con los cubanos. Se desata el movimiento de 68, entonces la primera manifestación grande que se hace, yo yendo a buscar la revolución a Cuba, ¿no? Cuando la revolución está aquí, ¿no? Y uno cree que deberá ser la revolución y que el gobierno va a caer y todo esto, pues, estaba totalmente equivocado, ¿no? Después del movimiento del 68, donde muchos de nosotros nos enfrentamos a la violencia del Estado, pensamos que no hay otro camino en este país más que la guerra. Las matanzas del gobierno nos educaron. Ellos fueron los que nos educaron en cuanto a que se trataba de violencia, o sea que nadie tenía pensado matar a nadie. Lo veíamos como un paso natural, ¿no? Ahora, indudablemente que no teníamos la visión, estábamos jóvenes, además, aunque no hubiéramos estado tan jóvenes, de ver todos los alcances, lo que significaba el movimiento armado, sus consecuencias, su lógica, lo que vendría después. Ya en 1972, entonces ya se ve no solamente la necesidad, ya habíamos avanzado bastante en la fusión, ya nos habíamos fusionado algunas organizaciones, el movimiento 23 de septiembre ya se había fusionado con el MAR, ¿no? Los procesos ya estaban fusionados también con nosotros, y entonces se ve la necesidad de politizar y organizar la guerrilla de Guerrero, ayudar a Lucio a resolver eso. O sea, que pasara de ser una guerrilla campesina a una guerrilla revolucionaria socialista. Decíamos que las dos sierras, la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental del país, iban a ser las dos grandes carreteras del movimiento revolucionario del país, ¿no? Por ahí iba a transitar el ejército revolucionario, ¿sí? Y Lucio ya estaba avanzado, más bien estaba ya posicionado, ¿no? Era líder identificado, sobre todo a partir de que matan a Genaro, ¿no? Queda solo Lucio. Entonces, bueno, ya está ahí Lucio, ya tiene una organización, ya tiene una base social amplísima, que lo ha mantenido durante años ahí, ¿sí? Vamos a fortalecer aquella organización. Vamos a partir de ahí para hacer el ejército y vamos allá a entrenarnos, ¿no? Todos, y después a dispersarnos.
Y es lo que se pretende hacer con Lucio, es decir, ir a presentarle el programa, las propuestas, qué queremos para el país. Eso básicamente están contenidas en un documento que elabora Ignacio Salas Obregón. O sea, él decía, vamos a politizar a los compañeros que forman la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, vamos a desarrollarlos teóricamente. Pero yo tenía muchas dudas, yo le decía a Ignacio, oye, pero ¿en serio piensas que pueden estar de acuerdo? ¿Piensas que los van a entender? Porque ve el nivel cultural, pues ellos son campesinos, yo creo que ni siquiera saben leer ni escribir, muchos, ¿no? Entonces, ¿tú crees que pueda suceder todo eso que me estás diciendo? Pues eso lo tenemos que lograr, decía, tenemos que hacer todo eso y dar esa discusión y sobre todo convencer a Lucio y no sé qué. Le digo, bueno, pues, pero varias veces le preguntaba, a ver, platícame otra vez cómo está eso de que podemos convencerlos. Caminamos, subimos mucho y de pronto empezamos a bajar y no nada, de la que pues, no se veía nada más que los árboles y árboles, las copas de los árboles, pues allá sumergidos abajo de toda esa exuberancia, a la orilla siempre los campamentos y todo el tiempo que yo estuve allá fueron sobre los ríos, a la orilla de los ríos, de muchos arroyos que hay en la sierra, o había entonces en la sierra. Ahí está, el multicolor, visión ahí de techos de plástico, ¿no? Con las hamacas colgando abajo, que eran los lugares de cada guerrillero, ¿no? Las mochilas, los fusiles, y pues compañeros por todos lados, algunos de ellos guisando, estaban preparando la comida, casi en la orilla del campamento, ¿no? Estaba en su hamaca, acostado, con un libro. Y ya se paró, se levantó de su hamaca y ya nos presentó. Y ya teníamos mucha idea de cómo era físicamente Lucio nosotros, pero la verdad no nos imaginamos que fuera tan aparentemente vulnerable físicamente, sí. Era muy flaquillo, como medio pálido. Y pues ahí estaban los temibles guerrilleros que acababan de ejecutarse la segunda emboscada y que eran perseguidos ahora sí, pero en serio, ¿no? Por miles y miles de soldados, súper equipados, helicópteros, todo. En la sierra, en la brigada, había que hablar en secreto, así, o sea, susurrando siempre las palabras, pues para que no nos fueran a escuchar, porque en la selva, en los bosques, se lleva los sonidos muy fácilmente. El viento puede escucharse incluso a kilómetros una voz, ¿no? Y tampoco hacíamos humo. O sea, cuando se guisaba, alguien estaba esparciendo el humo de tal manera que no alcanzara a trascender la cúspide del follaje, ¿no? Y a veces sacaba una Biblia y les leía pasajes de la Biblia, diciendo que era como Cristo este movimiento, o sea, un movimiento que buscaba pues digamos una mejor forma de vivir de los campesinos. Se emocionaba tanto que lloraba. Después de que ellos empezaron a llegar y empezaron a querer mangonear, e incluso querían ellos tomar el mando del grupo armado. La liga, el mismo mar, no tenían base social. Y además les costaba mucho trabajo entender que había que saberse ganar el pueblo. Es toda una enseñanza cuando la gente no es de ahí. Para nosotros no era tan difícil porque nosotros ahí nacimos. La revolución socialista va a venir del sector obrero, ese va a ser el eje, digamos, el sector principal que va a movilizarse para hacer unos cambios, ¿no? Y entonces los campesinos pues van como a acompañar, porque tienen que una ideología pequeña burguesa, están más preocupados por la tierra. Bueno, eso es lo que va a impedir la relación. Esto dio pie a cierta aspereza, ¿no? Y se fueron profundizando conforme llegaron otro tipo de gentes como gente de la partidaria,
que posteriormente fue la Liga Comunista 23 de septiembre. Pero los conocedores, que era la Liga 23 de septiembre, pues ellos sí se introducían demasiado, ¿no? Y se apasionaban con sus discusiones y sus montón de palabreríos que soltaban. Pero lo que más influyó fue la cuestión de cómo decíamos las cosas y cómo las defendíamos. O sea, éramos muy intolerantes, ¿sí? Intolerantes en cuanto a la posibilidad de hacer puentes con ideas de otro tipo, ¿no? Ya teníamos marcado nuestro marco y era difícil que nos moviéramos de ahí, no nos movíamos. Pero alegaban mucho, ¿no? Que vamos a estudiar el Estado burgués y que vamos a estudiar el desarrollo capitalista en el mundo para que la gente sepa y entienda, pues no va a salir de donde está. Entonces la diferencia era un poco eso, la forma de concebir una lucha revolucionaria con un lenguaje apropiado. Todos los días a las 7 de la noche había una asamblea, la asamblea de la brigada, donde se discutía lo que se iba a hacer, el programa del día siguiente, ¿no? Programa por demás elemental. O sea, a quién le toca hacer la comida, a quién le toca ir por determinada información, a quién le toca ir al barrio fulano a traer maíz o a traer un puerco. ¿Sí? O sea, ese tipo de tareas que permitían que aquello se mantuviera y funcionara, es lo que se discutía en la asamblea, ¿no? O sea, nunca ideas, ¿no? Eso no estaba jamás en la agenda, ¿no? En esas reuniones de las 7 de la noche se empieza a cuestionar a Lucio Cabañas. El proceso de radicalización de los movimientos campesinos no deriva de una catequesis ideológica ni de una lectura. El movimiento campesino tiene una continuidad generacional y tiene sus raíces en la posesión de la tierra. La mayor parte de los campesinos que luchaban por tierra en Chihuahua, en Sonora o en Durango habían tenido como abuelos a combatientes de la División del Norte. Y Lucio Cabañas venía de un general zapatista. Estamos hablando de una continuidad de luchas populares en los dos casos. Para el discurso del MAR o de la Liga, el concepto de Estado era el enemigo a vencer. Y para los guerrilleros de Lucio, el enemigo a vencer tenía nombre y apellido. No eran conceptos, eran poderes concretos, regionales, visibles. Un día le dice al Solín precisamente, dice, oye Solín, ¿tú ya entendiste lo que se discutió? Ah, sí, yo ya entendí, dijo Solín. A ver, ¿qué es el Estado? Le dijo Ramiro al Solín, dice el Solín, pues sí, pues el Estado es el estado lamentable en el que estamos, ¿no? Cada parte tenía razón desde la lógica de su propio discurso. Eran discursos absolutamente incompatibles, excluyentes. Un día de esos, pues me llama Vicente Estrada Vega y me lleva a una cita donde hay unas personas del Partido de los Pobres que quieren ser trasladados por carretera a Durango. Entonces me plantean a mí la tarea. Nunca me dicen que es Lucio Cabañas, pero como ya el otro compañero me había insinuado, pues yo deduzco rápidamente que la persona que me presentan es Lucio Cabañas. Al día siguiente llevo a Lucio Cabañas a Durango y ahí se mueve, conoce gentes del movimiento revolucionario, del movimiento popular. Luego lo llevé a no me acuerdo si primero fuimos a Veracruz. Lo llevé a Veracruz y a Michoacán. Estaba instalado aquí porque padecía de unos fortísimos dolores de cabeza. Entonces ya lo llevamos y hay unos laboratorios ahí en la colonia Roma y se le tomaron las radiografías. Yo le propongo que se vaya a vivir a la casa.
y acepta. Pasaba por la televisión un spot, un comercial de Verónica Castro, y yo lo veía que se clavaba con el comercial, como lo pasaba muchas veces, pues todo el tiempo nada más pasaba, dejaba de hablar y entonces me quedaba viendo ahí. Pero también lee un manual de cómo hacerse de un carácter de un jesuita. Y a mí esa lectura, sobre todo firmada por un jesuita, me sacaba de onda, man. Decía yo, ¿cómo es posible, no? Que un revolucionario ande leyendo cosas de este tipo, ¿verdad? De cómo forjarse un carácter y sobre todo de un jesuita, ¿no? El Lucio en realidad no creo que se haya sentido alguna vez en su vida marxista, ¿no? Y ateo no, de ninguna manera, ¿no? Siempre estábamos insistiendo en que hay que hacer pueblo, hay que ligarse con el pueblo, hay que ser como pueblo. Y aquellos, los de la liga, los 5 compañeros que estaban ahí, decían, no, eso es atraso. Esta es la charca de la revolución. Esto no sirve. Y se les venía la idea de ajusticiar a los contrarrevolucionarios. Entonces, recuerdo que Lucio ahí, que estaba medio enfermo de una bronca que le había dolido la cabeza, le dijo, bueno, lo que no vamos a permitir aquí es que ustedes quieran ajustar cuentas. Vamos a seguir siendo compañeros de ustedes. Pero olvídense, no se metan con ninguno de nosotros. Y además están en nuestro territorio. Entonces eso no se permitió, pues desde un principio, incluso Lucio los dijo, y esa fue al final de cuentas una de las cosas que obligaron a expulsarlos, a todos ellos. Esa decisión, pues yo creo que es unilateral, o sea, no es comentada con nadie, lo recibimos de sorpresa, pero eso hace también que tenga repercusiones al interior de la brigada, porque pues no nos llevábamos bien con todo, ¿no? Y entonces empiezan así como eso que planteas de amenazas veladas y que nos quieren desarmar y que otros que no nos dejen ir. Desde el momento en que en una asamblea te dicen a las 8 de la mañana, ya no queremos nada con ustedes, tienen que salir, pues ya la tensión es máxima, ¿no? Y un poco antes de salir nosotros se empezó a discutir lo del secuestro de Figueroa. A Lucio se le ocurre que con el secuestro de Rubén Figueroa podía conseguirse un fortalecimiento de la Brigada Campesina de Justiciamiento brutal. Y el secuestro implicaba, aunque no hubiera conciencia de ellos, exponer la vida de la guerrilla, como en efecto ocurrió. De todos los gobernadores que han venido aquí, solo 4 han terminado su mandato, porque es un estado muy difícil de gobernar. Viene Figueroa y ya viene repartiendo tierritas, rompiéndole allí un amparo al mismo gobernador, viene allí peleándose con ciertos ricos, viene hablando bien de Genaro y viene pidiendo entrevista conmigo en lo personal, así es que viene un compañero, entre comillas, así se le pone a los falsos, ¿no? Viene un compañero, entre comillas, allí a hablar con los revolucionarios, quiere la paz. Y viene el nombre Echeverría, a ver qué quieren los revolucionarios. Y este señor viene a hacer muchas dádivas al pueblo, máquinas de coser, molinitos y todo lo que se está dando, para que la gente se contente y vea que el gobernador es bueno. Y mucha gente se va a engañar. Vamos a sufrir debilitamiento con Rubén Figueroa. Las noticias de Cabañas eran muy contradictorias y muy diversas. Gentes del gobierno decían que se trataba de un loco, que no tenía ningún respaldo, que no tenía quien lo siguiera. Pero la verdad es que yo sí me cercioré de que sí tenía un grupo y bastante fuerte.
Y entonces yo pensé que no podía haber dos gobernadores, uno en la sierra y otro aquí en Chilpancingo. Se le recibe a un lado de Tecpan de Caliana y se empieza a subir para la sierra rumbo al barrio del Aguacatoso, cuando la brigada se divide en dos, una de 25 compañeros, integrada por el compañero Lucio y 3 de la dirección, para recibir a Rubén Figueroa, y ahí se inicia el diálogo. El otro grupo de compañeros que lo componían, un promedio de 40, 45 compañeros, se destacamentó como a 1,5 kilómetros de donde estaba el grupo que mantenía a Figueroa. Ya empezaron a surgir los guerrilleros como salidos de la entraña de la tierra. Pasaron aproximadamente 500 bien armados y luego desfilaron grupos sin armas y con armas, más de 1000. Llegando allí, por cierto, nos desarmaron en el acto. Él nos declaró presos indefinidamente, o sea, secuestrados. No, pues cuando vio a Lucio, mi querido Lucio, le dio el abrazo a Lucio y pues Lucio se quedó así con las manos, ¿no? Con su rifle en el hombro, ¿no? Que tu guerrilla, que no, que estos sí son hombres, que luchan. Insistió Figueroa en apoyar a todos sus muchachos, a Lucio pues, a él designar 500,000 pesos mensuales para su guerrilla y que el Partido de los Pobres fuera legal y que se quedara en la sierra con sus armas como fuera, pero que ya no hubiera ataques, ya no fuera uso de las armas contra nadie y que él le garantizaba toda la seguridad de que no iba a haber nada contra él pues. Para Rubén Figueroa era posible negociar con Lucio y concederle un poder regional que se complementara o que fuera compatible con su poder estatal. Y Lucio pensó que Rubén Figueroa formaba parte de un poder monolítico, indisoluble, que movería al Estado en su totalidad a negociar por la conservación y defensa de Rubén Figueroa. Los dos se equivocaron. Lucio pues le dice a Figueroa, dice, bueno, es que entonces, ¿a qué veniste? A tratar de ubicar en qué zona se mueve el grupo armado. Bueno, Lucio, es que estamos platicando. ¿O qué? ¿Me vas a mantener prisionero o me vas a secuestrar? Yo vengo, dice, a tratar de que dialoguemos y entremos en pláticas para la paz del Estado, dice. Yo reconozco que tú eres una fuerza política, eres una fuerza militar, pero requieres de recursos. Dice, yo te los puedo ayudar, te los puedo dar. Ante las discusiones de lucha ideológica y de ver su prepotencia de Figueroa, pues la dirección optó por ya no llegar al diálogo, ya no seguir dialogando. Ante el cerco militar de todos los pueblos y barrios, prácticamente se nos termina toda la alimentación porque estábamos en una zona de no influencia. La gente iba a trabajar y como iban su noche para trabajar allá para comer a mediodía y el gobierno pues pensaba que ya le llevaban la alimentación para Lucio, al profesor Lucio. Pues la gente ya no podía salir a trabajar porque ya para ir a Toya dice que pues no dejaban que pasaran mucho combustible, pues, que no dejaban pasar mucho para acá porque pensaba que ya le traían a Lucio. Hay muchas maneras de ganar la guerra. A la guerrilla la ganaban también hambriándola, ¿no?
se trata de realizar una labor de cerco y aniquilamiento. Y la labor de cerco y aniquilamiento lo mencionaban, aquello de quitarle el agua al pez. Y si al pez se le quita el agua, es decir, el apoyo social, pues se muere. Y a Lucio Cabañas, de diferentes maneras, le fueron restando las bases de apoyo real o potencial que tenía. Se toma la decisión que el grupo mayoritario, que lo componíamos con más de 40 compañeros, se hiciera cargo del cuidado de Rubén Figueroa y 14 compañeros generar un movimiento de ataques militares. De allí partieron los compañeros a realizar las acciones militares con el compañero Lucio, 14 compañeros. Y el grueso del grupo se traslada rumbo al oriente. Se pedía una determinada cantidad de armas, ¿no? Para el movimiento, una determinada cantidad de dinero, la libertad de todos los presos en el Estado, ¿no? En el país de todos los presos políticos y en el Estado de todos los presos, incluyendo los delincuentes comunes, ¿no? Cuando estuvo en la casa, él me dijo, cuando el secuestro del cónsul León Hardy en Guadalajara, el gobierno soltó a varios de los presos políticos. Él me dijo, no, cuando yo tenga un pez gordo, voy a pedir que liberen a todos los presos políticos, a todos. Y incluso dice, también a los presos comunes. Entonces, le digo, oye Lucio, pero yo creo que va a llegar un momento en que el gobierno no va a soltar nada, sea quien sea el que tengan ustedes agarrado. No, pues yo voy a saber, me dice. Me contestó que él sabría qué hacer. Cuando vimos que no era posible la libertad de los presos, optamos por bueno, si no va a haber libertad de presos, por lo menos que haya dinero, ¿no? Para continuar nosotros nuestro trabajo, nuestro proyecto y ver de otro modo cómo seguimos luchando por la libertad de los presos, ¿sí? Y esa fue la última parte del plan. Siempre estuvo así ya en los últimos tiempos. Antes de que secuestraran a Figueroa ya había muchos soldados, ya había un número muy fuerte de soldados. Y aún así no llegaban a cubrir toda la sierra. Y a nosotros nos va a buscar Gorgonio para pedirnos que seamos nosotros los que recibamos el dinero, ¿no? Y yo ahí sí esa vez dije, no, aquí sí pinto mi raya, ¿no? Lucio planteó siempre el respeto de la vida de ambas personas, o sea, de Rubén, Febronio, Gloria y de Luis y Pascual. Se pensó también en que habría pues solidaridad en el país, particularmente con los diferentes núcleos armados que se estaban desarrollando en aquellos años. Ninguna de estas organizaciones dio una respuesta ni política ni militar para distraer las fuerzas del enemigo en la sierra. Cometimos muchos errores, éramos muy inexpertos nosotros con respecto a lo que es todo el arte de la guerra, diríamos, ¿no? Por una parte, ¿no? Realmente no previmos la ofensiva. Confiamos en que el gobierno federal no iba a lanzar la ofensiva que hizo, ¿no? Que lanzó. Y llevar a cabo lo que son las aldeas estratégicas, la concentración de comunidades en un solo lugar, el impedir que subieran alimentos a la sierra. El secuestro dura prácticamente 3 meses. El senador llega el 30 de mayo
Y su liberación de Figueroa fue, me parece, como el 25, 26 de mayo, de agosto. Pero vino el rescate de parte del ejército de los secuestrados. Pues luego pasaron cosas muy feas, ¿no? Con lo que sucedió con esa cantidad de dinero. Se entregaron 25 millones directamente y los otros quedaron depositados con Méndez Arceo. De esos 25 que se habían adelantado, se sacan alrededor de 13. 12 de esos se los queda el Partido Comunista. Hace uso el Partido de los Pobres, solamente de cerca de medio millón nada más. Y medio millón más lo rescata la policía. La familia de Figueroa, con el apoyo del Estado, vienen a recoger los otros 25 en depósito. ¿Cómo ese dinero no sirve finalmente al Partido de los Pobres? ¿Qué tenía que venir a ser el dinero de la guerrilla a mano del partido? Los efectos del movimiento de los billetes fueron verdaderamente liquidadores para el Partido Comunista. Se toma la decisión de acabar a toda costa con la insurrección. En ese momento, la única autoridad en el Estado era el ejército. Y las únicas decisiones que se tomaban en el Estado eran las tomadas por el ejército. Estamos hablando de un experimento de gobierno militar en una parte de la República. El terrorismo es fascista, es expresión de falta de apoyo popular. No encontrarán otro maestro que le haga el secuestro y nos meta en los cuentos de hoy, cuentos de dolor. Y es gran valor ajusticiar al tirano que estafa y mata. 70.000 federales buscan a Lucio Cabañas por las orillas del cerro y no encumbran las montañas. 70.000 federales buscan a Lucio Cabañas por las orillas del cerro y no encumbran las montañas. A partir de ahí yo creo que ya Echeverría deja de jugar el juego con él, porque yo pienso que de alguna manera le servía a la política de Echeverría agitar esa cosa, ¿no?, en su provecho. Es una represión calculada, medida, pero por supuesto que es indiscriminada en los sectores ubicados o identificados como puntos de ruta de almacenamiento o de participación guerrillera. Que a raíz del movimiento armado, pues se dieron obras de beneficio social a las comunidades. Eso sí, lo originó el movimiento, podríamos decir, porque entonces fue cuando hubo comunicación de caminos rurales, ya después que agua que es entubada, luz eléctrica. Pero todas estas inversiones y estas carreteras y esos tendidos de redes de teléfono son para preparar los terrenos y las carreteras y los caminos de movilización y desplazamiento rápido de equipo pesado del ejército y de comunicación del ejército en la contrainsurgencia. En el momento en que destruyen la guerrilla, esas inversiones se abandonan, esa infraestructura se desatiende y todo se viene abajo y se queda como antes de la guerrilla. De manera que parte de la violencia fue la atención demagógicamente pura de un desarrollo social ficticio. Al rescate de Rubén Figueroa, pues se dispersan los compañeros, salen y pasan pocos días y viene la muerte de Lucio. Por errores, desde el punto de vista de la seguridad de los grupos armados, te pueden llegar.
Lo que pesaba ahí era la delación, la falta de preparación de la gente y la falta de medidas de seguridad de la guerrilla, de nosotros en particular. Se descuidaron muchas cosas que ocasionaron el fracaso. Él cae porque iba con la intención de hablar con Anacleto Ramos, que era un dirigente que siempre presumía de ser contrario al gobierno, aunque en realidad era gente que la tenían muy maiciada, como se dice. Entonces el que pasa información a los militares ahí es el comisariado y dice: Isabel Ramos se anda moviendo muy sospechosamente. Agarran a sus hijas de Isabel Ramos y lo agarran a él y le dicen: o nos dices dónde está Lucio, o sea, nomás al puro tanteo. Y si no, no vas a volver a ver a tus hijas. Entonces él se raja, como se dice, y accede a llevar al ejército a donde está Lucio escondido. Se detienen en un cafetal. Isabel Ramos se mete a ver a Lucio, a ver al grupo. Había 7 hombres en ese momento ahí. Y le dice a Lucio que él va a ir a una comisión también y que quiere que lo acompañe un compañero que estaba ahí, porque era de su familia. Y Lucio accede. Dice: bueno, pues te lo vas a llevar, que se vaya. Entonces Isabel le salva la vida a su pariente. Y entonces entran los soldados y los rodean. Yo creo que los trancazos ahí han de haber empezado antes de las 9 tantito. Para las 9:20, 9:30 de la mañana, Lucio ya estaba muerto. No fue una cosa que haya sido consecuencia de que cargaron la guachada. Fue una delación. Era lo que le apostaba al ejército. El ejército siempre le apuesta a las delaciones y todos los muertos que hubo fueron por delaciones. ¿Se ha podido determinar cuál fue la causa o cuál fue la bala que causó la muerte a Lucio Cabañas? Este es el orificio de entrada. Sí. Con otro orificio de salida. Esta lesión rompió la arteria axilar con trayectoria hacia arriba y hacia la izquierda. Señor gobernador, ¿está totalmente desintegrado el grupo del delincuente Lucio Cabañas? Absolutamente. Y repito, debemos felicitar a nuestro ejército, a los elementos de la 27 Zona Militar por la acción llevada adelante desde su comandante y todos los oficiales de la tropa. Lucio, a pesar de que estaba herido y todo, permitió de que se rompieran el cerco y se salvaran los más jóvenes, y los otros se quedaron a morir, porque Lucio no podía vivir. Si no hubiera sido traicionado, quién sabe cómo se escribiera, porque él ya no era nada más en Atoyán, ya estaba en Tecpan, Petatlán, Cihuatanejo, en Coyuca, ya se estaba metiendo hacia la zona de Tierra Caliente. Su crecimiento, su grupo iba en expansión. Y pues lo sepultaron clandestinamente aquí en el panteón, pero mi mamá fue muy celosa y estuvimos custodiando la tumba por muchos años. Y sobre él sepultaron a alguien en caja, después. Se dio cuenta una persona, pero naturalmente no podía decir nada. La tumba de Lucio Cabañas estuvo resguardada por el ejército durante varios años.
periodo fundamental de lo que podemos llamar guerra sucia, de lo que podemos llamar contrainsurgencia, se da durante el régimen de Luis Echeverría. Como no se ha hecho justicia, como los torturadores, los asesinos siguen paseando por las calles, como las tretas legales siguen impidiendo que se haga justicia en este país, se quiere justificar. En México no existió la guerra sucia, existió la guerra de baja intensidad. No fue una parte del Estado la que atacó o atentó, torturó o secuestró, fue el Estado mismo. El presidente de la República era el que dictaba las órdenes para desaparecer gente o para asesinar gente, para ir en busca de Lucio, para atacar o asesinar o controlar los espacios en Guerrero. Se trata, sin lugar a dudas, según los manuales de guerra, ¿no?, a una guerra de baja intensidad. El gobierno, en una guerra interna, el gobierno está obligado a respetar las vidas de aquellos que agarró con vida. Y eso fue precisamente lo que no hizo, por eso se llama guerra sucia. No respetó la vida de los que agarró presos. Si hubo una guerra, bueno, el gobierno se defendió porque era contra el sistema, la guerra, correcto, pero no solamente se defendió, sino que jugó sucio. La inmensa mayoría de los que murieron después de que los agarraron con vida. Eso es quizá el costo que yo diría que habrá que señalar que es imperdonable. Si el monopolio de la violencia del Estado es un monopolio legítimo, no es un monopolio no solamente legítimo, sino también legal, bueno, pues lo cierto es que se combatió de manera ilegal a los guerrilleros, ¿no? Y ese combate también estaba mostrando que había espacios de ilegitimidad, de no credibilidad en el Estado, ¿no? Porque hubo más sectores de la sociedad que, aunque no eran pro-guerrilleros, estaban en contra de la guerra sucia, ¿no? Entonces se plantea de que si vamos a hacer un balance, hay que ver las bajas y heridos de los dos bandos, pero los dos bandos yo creo que no estaban en igualdad, ¿no?, de circunstancias. El poder real lo tenía el Estado. Nosotros, porque éramos muy jóvenes y porque no vimos otro camino, ¿sí?, porque éramos jóvenes muy apasionados, ¿no?, muy decididos, pero éramos producto de una sociedad, ¿no?, que nos condujo inevitablemente a eso, ¿no? Pero la respuesta del Estado frente a un grupo de niños casi, de jovencitos, pues es totalmente estúpida e irracional, ¿no?, aniquilarlos, ¿sí?, acabarlos a torturas y a balazos y a golpes. ¿Qué fue lo que hicieron? Yo no creo que se sintió vulnerable en términos de que la guerrilla rural y urbana en México hayan amenazado la seguridad del Estado, ¿no?, o la seguridad del gobierno en turno. Yo creo que más bien fueron acciones de carácter preventivo, es decir, evitar que los focos guerrilleros muy localizados, por ejemplo en Guerrero y en algunas ciudades del país, que era básicamente el DF, Monterrey o Guadalajara, donde había comandos de guerrilla urbana, estos comandos establecieran relaciones con movimientos sociales independientes al corporativismo sindical, es decir, que hubiera alguna vinculación, que hubiera posibilidades de que huelgas o manifestaciones de carácter pacífico se articularan con la guerrilla. Si ustedes se dan cuenta y ven el listado de desaparecidos, ahí los apellidos van de más a menos. Los Barrientos, por decirte algo, es creo el número mayor. Luego los Cabañas, los Herbáceos, los Flores, los Fierros, los Dionisios. Por eso me buscaban los federales, no más porque sabían que era mi sobrino y que llegaba aquí. Pues yo qué culpa tengo, yo no lo mandé a que anduviera haciendo eso. Me golpearon, me humillaron, nos sacaban a las 4:30, 5 de la mañana, sitiaban el poblado y nos sacaban a todos, no importa cómo estuvieras. Y te sacaban de tu casa y la registraban y a la cancha. ¿Qué esperaban encontrar con la gente pacífica? Nada, porque el que tiene problemas sabe dónde refugiarse, sabe dónde ir, ni modo que me vaya a pelear contra los militares. Ya salgo de trabajar, checo tarjeta y me voy a mi casa a dormir o me llevo la chamba a la casa.
Eso era lo más ilógico. Yo si ando armado, sé que ya me pusieron el dedo, sé que no puedo ir a mi pueblo. Pero nos hacían eso. Yo no creo que esta situación de guerra sucia no haya provocado conflictos al interior de las Fuerzas Armadas. Es decir, por un lado, para mantener la cohesión interna, sin duda se manejaba mucho las numerosas bajas que causó la guerrilla de Lucio Cabañas al interior de las Fuerzas Armadas. Es decir, se fortalecía la cohesión de cuerpo al decir, miren, están matando soldados, están matando gente inocente nuestra, etcétera, etcétera, hay que dar la lucha. Y yo creo que, bueno, cualquier ejército que se enfrenta a una guerrilla, pues se enfrenta en un plano violento. Yo creo que el problema venía después, cuando había prisioneros de guerra, había familiares y se recurría a la amenaza, a los secuestros, etcétera. Eso, desde una perspectiva de código de honor militar, pues no se hace, ¿no? Es decir, son prisioneros y eran prisioneros, además de eso, connacionales, eran mexicanos. En más de una ocasión ha habido casos de generales que, a pesar de ser alto mando, han estado en contra de esa forma de lucha contra guerrillera. Yo creo que las diferencias al interior de los mandos altos e intermedios era cuando el recurso a la violencia se daba en situaciones extremas, es decir, cuando no era una lucha estrictamente contra los guerrilleros, sino contra familiares, amigos de los guerrilleros. Cuando el INMECAFE llamaba a una asamblea, toda la gente participaba porque les voy a dar crédito, les voy a dar esto, ¿no? Entonces, como la gente está pobre, asistía a la asamblea, y ya después que salía de la asamblea ya estaba el ejército alrededor, ¿no? Y ahí ya los iban, ponían retén y ahí los iban deteniendo. Y me dijo, hija, me voy y luego no sé cuándo vaya a regresar. Dice, porque eso está... Pero ahí en el retén que estaba por Cacalutla, ahí fue bajado del camión, lo bajaron. Rosendo dice que él estaba así de frente, mi papá estaba de espalda, iban parados, y que una persona señaló a mi papá atrás, así de la espalda, le puso el dedo, ¿no? Y entonces le dijo un militar, dice, ustedes se bajan. Y pasó el tiempo, pasó. Y muchas cosas se hicieron, se fue a todas las dependencias y nada. Llega el ejército por mí a la escuela. Se mete a la escuela y me saca. Y me llevaron al campo número 1. Allí me dieron todos los tormentos que se pueda imaginar. Y con amenazas de muerte. Me incomunican porque soy un reo peligroso. 4 años. Junto con otros compañeros. Dice, no, aquí vive, dice la señora Gloria Guerrero. Sí, dice, aquí vive. Y le habla que aquella muchacha todavía estaba acostada porque era un par de gemelas. Gloria. Ya despertó y dice, ¿qué me busca? No, pues que nos va a acompañar, dice, a dar unas declaraciones. Dice, abuelita, dice, te encargo, dice, mi niña, dice, ahorita regreso. Bien, dice, de repente. No, abuelita, no se moleste, dice, ahorita la vamos a traer. Y quedaron las 2 niñas acostadas y se la llevaron. Desde entonces nunca se supo por qué se la llevaron, porque nunca tuvimos una respuesta, hasta la vez. Una vez me llamaron de México, me dieron un expediente donde se decía que ella estaba muerta, que había muerto en un enfrentamiento. ¿Cómo que en un enfrentamiento? ¿La mandó el gobierno o qué? Se está yendo toda la familia, sin tener ninguna noticia de ella. Hasta la vez ha sido un silencio. Es que a mí me dijeron, dame 3 nombres de quien tú quieras y te salvas, a ti te soltamos. Entonces la gente le tenía que dar 3 o 4 nombres de quien fueran. O sea, ¿cuál investigación? Es mentira, porque muchísima de la gente desaparecida no tenía nada que ver con el movimiento armado. Y bueno, después de la creación de la fiscalía, nosotros tuvimos la esperanza de que realmente pudiera haber una investigación real, efectiva, ¿no? Que diera con el paradero de nuestros familiares, porque lo que más nos interesa es saber de ellos, ¿no? Independientemente de
los responsables y eso. O sea, claro que queremos que se haga justicia. Si hay acusaciones y hay los nombres responsables y están ahí, ¿por qué no son detenidos? ¿Por qué no son enjuiciados? O sea, están dejando que se mueran. Eso queremos saber, la verdad. Por dolorosa, por dura, por fatal que sea. Esa verdad es la que queremos. Y claro, nosotros estamos dispuestos a todo lo que sea una investigación real, efectiva, que no sea nada más para dar la imagen de que se está haciendo algo. Y yo creo que se va a conocer un día la verdad de todo lo que pasó. Pues siquiera conocer, ¿no? Conocer para que no se vuelva a repetir, sobre todo. Porque nosotros tenemos alrededor de 126 detenidos desaparecidos como familia. Pero de Atoyac, del municipio de Atoyac, solamente tenemos a 400. En total del estado de Guerrero tenemos 650 detenidos desaparecidos. Esa experiencia, que aunque no se ha sabido lo suficiente por las nuevas generaciones, el Estado sí la conoce y lo sabe. Y el Estado actúa en mucho democráticamente ahora porque sabe lo que sucede cuando no lo hace así, ¿no? Entonces, por eso yo estoy convencido de que independientemente de los propósitos que haya tenido y de la forma en que se haya resuelto la guerra sucia de los 70s, la verdad es que esta experiencia sirve de base y sirve para que el país sea ahora como es. Yo creo que esta fuerza de estos jóvenes, ese ímpetu de los jóvenes que dieron su vida sin pedir nada a cambio, contribuyó indiscutiblemente a que este país cambiara, ¿no? Y eso fue un precio muy alto, pero creo que vale la pena. A lo mejor lo estoy diciendo porque yo estoy vivo, pero yo creo que sí, ¿no? Bueno. La pobreza por sí misma no siempre ha sido el detonante de los movimientos sociales o de los levantamientos armados. La injusticia recurrente sí provoca un descontento social que puede ir intensificándose, tornándose más complejo, más violento y mayor. Son recurrentes cada 20 o 25 años. Esto es, cuando los niños que perdieron a sus tíos, a su padre o a sus hermanos mayores, cuando tenían 5 años, cuando son capaces ya de tener armas y de enfrentarse, entonces retoman la lucha de su generación anterior. La lucha es parte del hombre, del ser humano. Ahí viene el proyecto del futuro.
Yo digo que en esto de la lucha tenemos que plantear a fuerza la reparación del daño, pero como un proyecto de nación. Y le decimos que la lucha no muere y que además lo más importante en un proceso democrático y de esclarecimiento de la verdad es cómo vamos a reconstruir el tejido social y cómo vamos a encontrar el destino de vida para los pueblos y las comunidades que participaron en esta lucha. Es mucho más lo que les debemos después de que murieron que cuando estaban en vida, porque muchos de sus sueños se están logrando. Hay una utopía que no se acaba y es la posibilidad de un cambio más allá de lo que puede dar la democracia. Y es ahí donde puede recuperar la vigencia de ideas, de actuación y de ejemplos de la figura de Lucio Cabañas. Pues en el pensamiento, en la lucha, en todo, vive Lucio. Es el hombre aquel que luchó por todos y que vive, pero no vive físicamente, pero vive en el pensamiento y en el corazón de todos los atoyaquenses, sobre todo, ¿no? Porque él era un maestro de aquí, muy bien querido y que vive en nosotros, pues en todos. Es eso. Los que sobrevivimos tenemos yo siento que una deuda. ¿Sabes con quién? Con los que sí se quedaron, con los que no sobrevivieron. Hay un poema, creo que es de Roque Dalton, dice: ¿a quién debo yo la sobrevida? ¿Quién recibió la bala mía, la para mí en mi corazón? A mí ese poema me gusta mucho, porque yo sí sé quiénes recibieron las balas mías, y fueron muchos de mis estudiantes, muchos de mis compañeros que desaparecieron y que ya no están, y que eran jóvenes, y que eran idealistas, que querían también un mundo mejor, y que por menos de lo que yo hice, hoy están muertos o desaparecidos. Tal vez la lucha tomó otros cauces, pero yo no soy una mujer arrepentida ni soy una mujer derrotada, ¿no? Tienes que vivir con eso. Uno no puede renegar de su pasado, o sea, no puede renegar de eso, porque además es una parte entrañable y querida, ¿no? Yo, para mí, Carlos Benavides, Carlos Díaz Frías, Benjamín, fueron como mis hijos y ellos no están muertos mientras yo los recuerde. Y hemos dicho aquí, para que un movimiento armado empiece, necesita varias condiciones: que haya pobreza, que haya orientación revolucionaria, que haya un mal gobierno.
aquel